Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre dos personajes poco utilizados en Versus y quise hacer uno. Las versiones de los personajes será Jeremiah Valeska, la versión del este será la de su serie. Y Jane the Killer será la de su creepypasta de origen, y la de Jeff vs Jane y Jane vs Ellis Jack. Quiero aclarar que esta historia no es mía, son de dos YouTube, la razón por la que quise hacer esto es para hacer este video, es para que Jane se vea más completo y créditos a ambos YouTube que hicieron la historia. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Jeremiah Valeska vs Jane the Killer. ¿Quién ganaría? Historia. Jane Arkansas era vecina de Jeff y su hermano, dentro de un tiempo ella se hizo amiga de los dos. Cuando Randy y sus pandillas delincuentes atacaron a Jeff, cuando estos lo quemaron, este se vuelve loco, asesina a toda la familia de Jane y terminando quemándole la cara. Luego este le deja una máscara la cual se pondrá para ocultar su rostro quemado, y desde ahí se pasa buscando a Jeff para matarlo, y así completar su venganza. En fuerza. Humano atlético, medio. Jane tiene la fuerza suficiente para romperle la pierna a Jeff con una herramienta. Puede golpear y dañar a Jeff. Fue capaz de darle una apuñalada con tanta fuerza que hasta provocó la muerte de Jeff por pérdidas de sangre. Pudo empujar a Ellis Jack con una patada en el estómago, haciendo que Jack caiga hacia suelo. Le da varias patadas a Jack en el suelo. Y le dio una patada en el estómago, dejando a Jack inmóvil por un rato. Jane entró su cuchillo hacia la espalda de Jack, haciendo que grite de dolor. Pudo Jane golpear a la cabeza a Jack con un fierro. Resistencia. Humano máximo. Resistió ser quemada viva, que Jeff le rompiera la muñeca, que Jeff la golpeara con una silla, haciendo que se rompa, y una cantidad de golpes de Jeff, quien es humano máximo en fuerza. Resistió que Jack le clave un bisturí en el brazo. Resistió que Jack le pegue a su rostro, haciendo que parte de la máscara de Jane se rompiera. Resistió que Jack agarre a Jane por el cuello y para después se golpeaba fuertemente. Resistió una apuñalada de Ellis Jack por la espalda y recibí varias apuñaladas. Y que también Ellis Jack le rompa la muñeca a Jane. Inteligencia. Alta. Pudo interpretar una llamada de 911. Pudo rastrear a Jeff y hacerle juegos mentales a Jeff. Pudo engañar a Jeff haciendo pasar por una prostituta y por una agente. Se dio cuenta que el sujeto encapuchado no era Jeff. Pudo engañar a Ellis Jack haciendo que la sigan para después quemar la casa con Ellis Jack adentro. Pudo asegurarse que Ellis Jack esté noqueado en el suelo para después explotar la casa. Velocidad. Atlético. Puede correr y caminar. Fue capaz de luchar con un Jeff algo debilitado, aunque este demostró gran superioridad en la pelea. Fue capaz de bloquear algunos golpes de Jeff. Puede atacar a Jeff sin que reaccione. Pudo atacar a Ellis Jack aunque él lo superaba por mucho. Corrió hacia el refugio abandonado. Y alejarse rápidamente de refugio antes de que exploten. En armamento. Solo posee un cuchillo oculto. Un encendedor. Debilidades. Puedes golpearla y dañarla con un poco de facilidad. Aquí está la ficha del Jane the Killer. Historia. Jeremiah Cicero Valeska, más tarde conocido como Shanderwilde durante un tiempo, es una de las mayores amenazas que enfrenta Gotham City. También es el hermano gemelo idéntico más obsesivo y narcisista del líder del culto nihilista Jerome Valeska. Supuestamente sufriendo años de abuso a manos de su hermano demente, Jeremiah fue expulsado de Alice Circus donde se matriculó en St. Ignatius. Después de graduarse, Jeremiah se convirtió en un ingeniero muy hábil e inteligente con experiencia en muchas ramas, pero pasó la mayor parte de sus años escondido por miedo a su hermano bajo el nombre de Shanderwilde, sabiendo que eventualmente vendría por él. Después de la muerte de Jerome y de estar expuesto a su toxina de la risa química alterada, Jeremiah se convirtió en el archienemigo de Bruce Wayne, a quien idolatraba como su opuesto necesario. Redujo la ciudad a ruinas, elevándose a sí mismo al estatus de leyenda dentro del inframundo criminal de Gotham City.
Su creciente obsesión con Bruce finalmente lo envió a toda velocidad a una tina de productos químicos durante una pelea. Estaba severamente desfigurado y declarado con muerte cerebral, pero resurgió más de una década después más loco que nunca, teniendo problemas para diferenciar la realidad de la fantasía en sus recuerdos pasados. Esperó ansiosamente el regreso de Bruce Wayne a Gotham como el caballero oscuro de la ciudad. Poco se sabe sobre la infancia de Jeremiah con su hermano gemelo, no hay muchos detalles. En fuerza, humano máximo. Golpear a Bruce Wayne en la cara dejando inconsciente. Empujó el cadáver de su hermano gemelo hacia hueco. Apuñalar a Tabitha en la pierna para después someterla en el suelo. Le corta la garganta a un delincuente con facilidad. Someter a Alfred con facilidad. Forcejear contra Bruce Wayne en el callejón sin salida. Lucha contra Bruce Wayne en un combate cuerpo a cuerpo que por el momento ambos estaban empatados. Que Jeremiah pudo darle un cabezazo a Bruce que lo hizo retroceder, y que estaba un poco aturdido. Agarra a Bruce por el cuello y le da un golpe en el estómago. Resistencia, bastante alta. Resistió un golpe en la cara por parte del Jerome. Soportar recibí varias palizas en el suelo por parte del Jerome. Logró soportar y sobrevivir el gas de la risa de Jerome, que le desfiguró parte de su cuerpo. Soportar varias palizas en la cara de parte del Alfred, sin inmutarse. Soportar varios puñetazos en la cara y estómago de parte del Jim Gordon. Soportar que Tabitha lo sometan y siendo ahorcado. Que el pingüino le dispare por el hombro. Soportar varias apuñaladas en el estómago por parte del Selina Kyle. Soportar varias puñetazos y ataques de Bruce Wayne. Hasta caerse en un estanque con residuos tóxicos que le quemó gran parte de sus cuerpos. En inteligencia, genio. Se demuestra que Jeremiah es muy inteligente. Desde niño dibujaba laberintos, y cuando creció, después de sacar las mejores notas en la escuela, construyó uno en su casa, que construyó debajo del bosque. Además, es extremadamente manipulador, ya que pudo evitar que alguien descubriera su locura durante años, incluso después de que el gas de Jerome lo puso de manifiesto, y pudo convencer a todos de que él era Jerome en las cintas que envió a Jerome. Seguidores y el GCPD. Jeremiah también afirma ser mucho más inteligente que Jerome. Es un ingeniero brillante que diseña generadores avanzados capaces de alimentar a Ciudad Gótica que podrían funcionar como poderosos dispositivos explosivos. En velocidad, humano atlético. Pudo dispararle a un seguidor de Jerome sin que reaccione. Se salió primero de escondite secreto sin que los seguidores del Jerome pudieran hacer algo a tiempo. Le dispararon a Selina Kyle en el estómago. Pudo sacar un cuchillo para apuñalar en pierna para someterla. Le sacó un cuchillo oculto a Bruce antes que le sigan golpeando. Puede correr y caminar. Pudo someter a Alfred rápidamente y sigiloso. Puede estar muy parejo contra Bruce en velocidad de combate. Y se pudo salir de la mansión de los Wayne antes que exploten. En armamento. Posee varios armas como cuchillo oculto, gas de la risa, pistola, y varios artefactos explosivos. Debilidades. Inestabilidad psíquica. Pueden ser golpeando y puede ser extremadamente arrogante y totalmente obsesionado con Bruce Wayne, a quien ve como el hermano que nunca tuvo y que hará cualquier cosa para demostrar que es esencial en su vida. Y es muy confiado. Aquí está la ficha del Jeremiah Valeska. Ahora vamos a la comparativa. En fuerza, gana Jeremiah ya que demostró poder someter personas entrenadas como Bruce Wayne y Alfred, Tabitha. Tengo que aclarar que Alfred fue a ejércitos británicos, y Tabitha tuvo entrenamiento en un culto, si no me equivoco. Jeremiah logró superar a ambos personajes que tienen muchos más experiencia en combate, eso dice algo. Mientras que Gana le contó lucha contra Jeff, y él es Jack. Que estos personajes poseen muchos más fuerzas que Gane. En resistencia.
Tengo que dejarlo empate ya que ambos ha demostrado soportar muchas apuñaladas, y palizas, quemaduras. En inteligencia, gana fácilmente Jeremiah. Jeremiah es mucho mejor planificador, y es mejor manipulando personas, y también era más calculador y malicioso. Algo sobre Jeremiah al final de la serie se sentía mucho más trastornado y malvado que cualquier cosa que fuera Jerome. Como si ya no fuera humano. La inteligencia de Jane es buena pero comparado a alguien como Jeremiah, que tuvo tiempo de preparación, colocó bombas explosivos en diferentes partes del ciudad gótica, crear laberinto y mejorar el gas de la risa de Jerome. En velocidad, está muy empatados. Ya que ambos ha demostrado poder esquivar algunos ataques de sus enemigos. En durabilidad, gana Jeremiah soportando múltiples golpes furioso de Alfred, sin mostrar ningún signo de incomodidad y apenas fue detenido por un disparo de escopeta en el hombro. Y es más o menos comparable a Bruce, es combate cuerpo a cuerpo. En armamento, aquí se jodió Jane ya que ella solo posee un cuchillo. Mientras con Jeremiah Valeska posee varios armas que jodería fácilmente a Jane, como el gas de la risa, y lanzabazuca, varios artefactos explosivos. Ahora con tiempo de preparación, si le da tiempo a Jane para analizar a su oponente y crear una estrategia para derrotar a Jeremiah, como le hizo a Jeff en la creepypasta de Jeff vs Jane. Pero si ambos se preparan pues no sé a quién darle la victoria. Ya que ambos son buenos estrategas. Y el ganador es...